¿Tú crees, ya que es se le ha el, reducido el soma, que en el origen Gacho. del sentimiento religioso podría estar el Primera uso de nave. alucinógenos? Es decir, que el huevo fuese antes que la gallina y no la gallina antes que el huevo en lo relativo a la religión. Te puedo dar una respuesta emocional y una respuesta medio erudita. La respuesta medio erudita, digamos, hacia los años 30, se empieza a pensar que sí, que las botanolatrías son previas. Se empieza a pensar que el origen de Wasson, Felice, por ejemplo. no, primero de Felice y Meuli, el suizo, y luego ya, mucho después, Wasson, ayudado por Dumézil, que es el que más o menos le orienta. Digamos que quizás en el origen las religiones eran religiones naturales. Los dioses eran múltiples, estaban en todas partes, y lo que se impartía como sacramento era una experiencia de extraordinaria intensidad que rompía los márgenes perceptivos normales, pero no por ello, y volvemos a lo del inicio de la cordura y la locura, no por ello rompía la cordura, al contrario, establecía la cordura desde unas bases más profundas. Es decir, Como una ceremonia de iniciación, por ejemplo. le permitía al hombre soportar cosas que otros dirían me vuelvo loco, justamente porque de antemano se había encontrado en una situación donde realmente estaba solo, desasistido, ante una inmensidad de significado. Entonces, probablemente las religiones antiguas son religiones naturales, que fueron desplazadas por una corriente antiorgiástica, antinatural, que va a dar el monoteísmo. Es la gran batalla, digamos, antiorgiástica de Max Weber y de Nietzsche del siglo VI a.C., que produce el judaísmo, luego el cristianismo, luego el islamismo, y en Asia, naturalmente, el brahmanismo posterior a los Vedas, el confucianismo. En Asia es claro cómo subsisten los hombres santos, por ejemplo, el santón taoísta, el santón budista, en clara oposición a las normas más de religiones antinaturales que lo que quieren es integrarse socialmente, coordinarse en sectas muy fuertes. Es la diferencia que existe entre un confuciano y un brahman que mantiene el sistema de castas, y un santón budista o un santón taoísta. Eso está también en parte apoyado por la teoría esta de David Galen, de Robert Ornstein, en el sentido de que la humanidad en un primer momento vivía de acuerdo con un modo de relacionarse muy visual, muy poco abstracto, muy concreto. A partir de determinada historia, quizá la aparición de la agricultura y el desarrollo posterior del lenguaje, sobre todo con los griegos, se empieza a usar el hemisferio izquierdo, no el visual hemisferio derecho, y se empieza a ser cada vez más abstracto sobre la realidad. Y como modelos abstractos de la realidad son las producciones de la religión musulmana, la religión judía, la religión cristiana, que son de un grado de abstracción espectacular. Y quizás ahora estamos en momentos, a través de la creatividad, de ser capaces de ver al primitivo y al súper avanzado, lo más sofisticado de los desarrollos del judaísmo, del cristianismo, en eso que Paniker llamaría lo retroprogresivo. Como vas tan rápido y tan para adelante, hay que ver de dónde venimos, cuál es la estela, y poner las dos cosas y el papel de los conjuntas. alucinógenos en ese desarrollo. Pero hay una cosa muy concreta, José María. Que Están en los dos momentos. Esencial. Las La religiones promesa, revelan, perdona, fueron a velar. De uno en la uno. promesa, El oxígeno desvela. la promesa religiosa es comer y beber del Dios. Esa es la promesa religiosa. Claro, ¿y qué puedes hacer La promesa más? religiosa de la religión natural. Sí, la ingesta. Genial invento de la religión monoteísta es formalizar ese trance. Se le sigue prometiendo al sujeto comer y beber del Dios, como se le sigue prometiendo en la misa cristiana. Pero abstractamente. No, abstractamente no. Sustituyendo la experiencia física Una por forma un tangible. ejercicio De de alimenticio. autosugestión y de seguimiento sacerdotal.